Repito, todos os competidores que vayan a participar no tatami 5 serán chamados detrás do tatami 3 e 4. Boas tardes a todos e benvidos á primeira xornada da Liga Galega de Karate. Daremos comezo esta xornada de tarde no tatami 1 con kata alevín masculino iniciación. Tatami 2, kata alevín masculino iniciación. Tatami 3, kata alevín femenino iniciación. Tatami 4, kata alevín femenino iniciación. Tatami 5, kata prebensamín mixto. E como non, démosle un forte aplauso a noso mestre de ceremonias, Minchiño. Os tatamis estarán formados da seguinte maneira. Tatami número 1. Don Andrés Villaboa, Don Francisco Javier San Martín e Doña Charo Montanas. Sepe David, Don Adrián Seoane. Tatami número 2. Don Domingo Figueira, Doña Jessica Criado, Doña Esther Sieiro, Sefe David, Don David González. Tatami número 3, Don Alejandro Otero, Don Antonio Freire, Don Luis Alonso Pacheco, Sefe David, Don Enrique Blanco. Tatami número 4, Don Serafín Pedroso, Doña Emma Quintiana, Don César Silva, Sefe David, Doña Hanna González. Tatami número 5 con Diego Cancela, Don Jesús Coelho, Don José Carlos Carballo, Sefe de David, Don Serafín Pica. Todos eles dirixidos por o noso director e subdirector do Departamento de Librase, Don Ignacio Muñoz e Don David González Vázquez. Árbitros, competidores, Musuidashi, Soy, Rey, Otavini, Rey, un fuerte abrazo y suerte para todos en el equipo central.
Sí. A continuación pasamos a entrega de medallas a la modalidad de Cata Provenzavinisco. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Segundo puesto, en medalla de plata, Noa Larel Agulla.
Sí. Por favor, si algún delegado, si algún club non recibiu os obsequios que se dan aos competidores, pasen por mesa central. Se algún club non recibiu os obsequios, pase por mesa central.
Emma Lemos Solana, tatami 1. Emma Lemos Solana, tatami 1. Sara Semedo, Sara Semedo.
Manuel Iglesias Llanes, tatame 4. Manuel Iglesias Llanes, tatame 4.
atento, si dicen algo.
Ignacio Rojo, total 4. Última medalla.
es el teclado.
A continuación pasamos a la entrega de medallas de las distintas categorías. Benjamín masculino avanzado, kata. Preparados en el podio, Andrés Álvarez y Toro Goncalves. También preparado Benjamín masculino iniciación. Por favor, solo venir aquellos deportistas que estoy llamando. Nada más. Solo aquellos deportistas que estoy llamando. Benjamín masculino avanzado, Andrés Álvarez y Toro Goncalves. Benjamín masculino iniciación. Joel Villaques, Marcos Falcón, Javier Calvo y Joel Pérez. También Benjamín femenino iniciación. Gaia Paz, Julia Vázquez, Olivia González, Elía da Silva. Nadie más. De todo hacemos entrega de estas categorías. Sí, a continuación pasamos a entrega de medallas con la categoría de Benjamín masculino avanzado. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Galega de Karate. Segundo puesto es su campeón, Toro Goncalves Fernández. Primer puesto de campeón, Andrés Álvarez García. Guardia, Miguel, 20-21. A continuación pasamos a entrega de medallas en la modalidad de kata Benjamín masculino
postos, Joel Pérez Garrido e Javier Calvo Pérez. Segundo posto, su campeón, Marcos Falcón López. Primer posto, el campeón, Joel Villares Borja. Preparada Gala Paz, Julia Vázquez, Lía da Silva e Olivia González. Boas tardes a todos e a todas. Comezamos a xornada de tarde das nosas entrevistas cos nosos supermedallistas na categoría de kata Benxamín masculino. Moi boas tardes, chicos. Pasamos ao frente de kata Benxamín femenino iniciación. Olivia González Tejero e Olivia Martínez. Boro. Segundo posto para Julia Vázquez. Estades contentos? Sí. Gustouvos facer esas catas? Sí. Cal que mellor vos saiu? A mí la única que hizo. Genial, chicos, pois a quen lle dedicamos esta medalla? Yo para Lucas, mi entrenador. Vale, como hay rapaces competiendo en alevín, pasamos a categoría alevín femenino iniciación. Quen lle dedicas? Quen lle dedicas? ¿Qué? Genial, pois dende aquí para eles. Moitísimas gracias, chicos. Chao, chao. 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 Sí, a continuación pasamos a la categoría kata alevín femenino iniciación. Terceros postos para Andrea Pazani, Arija e Lucía Vázquez González. Segundo puesto para Leire Martínez Pazos. El primer puesto de campeona Lara Álvarez Procampo. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas
con oso medallista de bronce en la categoría de kata Benjamín masculino iniciación. Moi boas tardes. Boas tardes. Contanos, como te chamas e cal é o teu club? Me llamo Joel y mi club está aquí. E o club é o Helenos Karate. Genial, pois contanos, como o pasache hoxe facendo as catas neste campeonato? Bien, Gustouche saír a facer as catas? sí. E cal foi a cata que máis que mellor se saiu? Janidan, Nidan, carai. Estabas moi nerviosa antes de salir? sí, Pero bueno, pasáchelo ben despois. sí. Genial, a que lle queres dedicar esta medalla? A papá, mamá, o profe. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar a entrega de medallas a categorías infantiles, xa que moitos alumnos están disputando ahora os encontros de combate. Infantil femenino iniciación. Cancela González, Lía González, Celia González e Paula Arrojo. Sitúense no podio. Pasamos a entrega na modalidade de kata infantil femenino nivel de iniciación. Terceros postos, Paula Arrojo, Neira e Céltica González Fernández. Segundo posto para Lía González Pérez. El primer puesto de campeona, Candela González Redondo Durán. Preparador para infantil femenino avanzado. Irian Enríquez Cotón, Aldara Fernández, Daniela Casado e Ángela Buide. Presentes en el podio. Ángela Buide. E Irian Enríquez Cotón. A continuación pasamos a kata infantil femenino nivel avanzado. Terceros postos, Ángela Buide Vilariño e Daniela Casado Fernández. Segundo puesto para Aldara Fernández Sánchez. El primer puesto de campeona, Iria Enríquez Cotón. A continuación pasamos a kata de nivel masculino iniciación.
Vale, como están competiendo, pasamos a un... Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas coas nosas gañadoras medallistas na categoría de kata alevín femenino iniciación. Moi boas tardes, chicas. Hola. Buenos días. Hola. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Candela Parzani, vengo del Xijón. Eu son Leire Martínez e vengo de España, de Arcade. Eu son Lara Álvarez e veño de Arcade. Bueno, chicas, o primeiro, noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Grazas. 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 Como vos encontrabades antes de salir a competir? Estabades moi nerviosas? Un pouco. Moito. Regular. Regular, un pouquiño, verdad? E cal foi a kata que mellor vos saiu hoxe? Non sei, todas me salen ben. Todas, carai, que sorte. E por aquí? Todas. Joan Goda. Jeangodan, todas. Bueno, temos por aquí unhas supercampeonas. Pois, chicas, a que lle dedicamos a medalla de hoxe? Eu a toda a mi familia. Que? A mi familia. Eu a mi familia, pero máis a miña nai, a miña avoa, a miña irmá e a meu pai, porque tuveron que despertarse moi pronto para ir aquí. Pois claro, dende aquí para todos eles, para todos eses papis que sempre nos traen os campeonatos super temprano. Verdad, chicas? Sí. Genial. Pois moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo. Grazas. Grazas.
Sí. Vamos a proceder a la entrega de medallas en las categorías alevín masculino avanzado, kata, alevín femenino avanzado, kata, infantil masculino avanzado e infantil masculino iniciación. Comité alevín masculino 34 kilos. Alevín masculino menos de 34 kilos iniciación. Alevín femenino menos de 28 kilos avanzado e infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Todos los finalistas sitúense frente al podio. Carla Rodríguez, perdón, Ariana Alén Jarano, Ariadna. Sí, a continuación pasamos a entregar medallas en la categoría kata alevín femenino avanzado. Entrega Óscar Lafuente, presidente de la Federación Gallega de Karate. Terceras clasificadas Dominique de Andrés Sousa y Ariana Alén Bejarano. Segundo puesto, Vera Quintas García. El primer puesto campeona, Ariadna Álvarez Guadarrama. Preparados Mateo Quintas, Borja González, Yuri Díaz y Raúl Pérez. A continuación vamos a entregar medallas en la categoría infantil masculino nivel avanzado. Terceros puestos para Ul Pérez Carrizo y Yuri Díaz. Segundo puesto es su campeón Borja González Cuba. El primer puesto del campeón gallego Mateo Quintas García.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos coas nosas medallistas na categoría de kata alevín femenino avanzado. Moi boas tardes, chicas. Contádenos cal é o voso nome e de que club vides. Ari de Gym Sport. Dominic de Andrés Sousa do Gym Sport. Vera Quintas García del Gym Sport. Chámome Ari e veño do club Mizukami. Bueno, chicas, o primeiro darvos a noraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, era o voso objetivo para hoxe conseguir a medalla ou foi unha sorpresa? Non lo sei aún. Unha sorpresa. Foi unha sorpresa. Foi unha sorpresa. E de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a que mellor vos saiu? Sí, yo no las vi, entonces no sé cuál. Si no las vi, las hice, pero no los vi. ¿Qué anidan? No sé, no vi ninguna. Jean Jondan. E contádenos, estabades moi nerviosas antes de sair a facer as catas ou ibades tranquilas? Súper nerviosas. ¡Qué curioso! Muy nerviosa. Súper nerviosa y sobre todo en Kumite. Un pouquiño. Un pouquiño. Bueno, chicas, e que vos parece que este campeonato se fagan estas datas de Nadal aquí entre Papá Noel e os Reyes Magos? Está bien. Puede estar bien. Muy bien. Muy guay. Ben, Bueno, chicas, pois contádenos, a quen lle dedicamos hoxe estas medallas? A mis amigas y sobre todo a Domi y a Vera. También a todo. A Gym Sport, ao meu colexio e a miña familia. Ao Gym Sport, ao meu colexio, a miña familia e a Nalía. aos meus profesores. Genial, pois dende aquí para todos eles que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Gracias. Moitas grazas. Sí, continuamos con alevín masculino, menos de 34 kilos avanzado. Preparado Pablo Oceiro, Roque Martínez y Álvaro López. A continuación pasamos a entrega de medalla y a Kumite alevín, no, menos de 34 kilos. Sí, entrega nuevamente Óscar Fuerte, presidente de la Federación Gallega de Karate. Tercer puesto, Álvaro López Meizoso. Segundo puesto, Roque Martínez Pena. El primer puesto campeón, Pablo Oceiro Posada. Preparado, Kumite infantil menos de 30, nivel avanzado. Leo Otero, Borja González, Miguel Ángel González. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata infantil masculino avanzado. E bueno, contamos cun participante bastante especial xa que ven desde Portugal para competir aquí no noso campeonato.
Así que bueno, chicos, contádenos, cale o vosso nome e de que club vides? Yuri Díaz, ASKKSA. Mateo, Donjin Sport. Donjin Sport. Bom, Yuri, vamos começar contigo. O primeiro, muitas felicidades por conseguir esta medalha e conta-nos como foi a tua experiência a competir aqui na Espanha. Epá, foi um pedacinho diferente de Portugal, porque em Portugal nós, desde o início do torneio, já podemos fazer as catas de iniciado, mas é outra experiência ter de voltar a fazer as catas de infantil. Por aquí Yuri nos cuenta que su experiencia en España fue bastante especial, ya que en Portugal se puede iniciar la competición ya con catas superiores. Sin embargo, aquí en España pues tiene que primero hacer las GEAMS en esta categoría. Y bueno, chicos, vosotros, ¿qué nos podéis contar sobre vuestra competición hoy? ¿Cómo os sentisteis realizando las catas? Eu pasei moi ben, foi un campeonato moi igualado, estuvo moi difícil, eu pasei moi ben. Pois, ao principio estaba un pouco nervioso, aunque ao final pasei non moi ben. Foi difícil o campeonato, pero sempre se pode mellorar un pouco. Por suposto, o importante é aprender de cada campeonato e mellorar un pouquiño para o seguinte, dende logo. E bom, Yuri, conta-nos, estavas muito nervosa antes de sair a competir ou já ias bastante tranquilo? Já ia um pouco tranquilo, porque também já tenho um pedacinho de experiência no Karaté, por isso não foi aquele torneio que deixou-me muito nervoso. Bueno, Yuri nos cuenta que él no estaba pues tan nervioso porque como ya ha ido a muchos campeonatos, pues que ya no le afecta tanto este tema. ¿Y vosotros, chicos, cómo os encontráis antes de competir? ¿Estabais muy nerviosos? Antes de vir a competir estaba un pouco nervioso e na competición, cando iba a salir, xa me baixaron os nervios. Pois, un pouco nervioso, sí, ao principio, sempre estou un pouco. Un pouquiño, esos nervios sempre nos afectan un pouquiño antes de salir, pero bueno, por lo que vemos, foivos a todos super ben. Así que bueno, chicos, a quen lle dedicamos a medalla hoxe? A quen lle que vamos dedicar esta medalla? Então, eu vim aqui para fazer a kata, tentar buscar o primeiro lugar, não consegui, mas esta medalha foi dedicada para os meus pais e para o meu clube. E por aquí, chicos, a quen se dedicamos a medalla? A miña irmá, os meus pais, a miña tía, ao meu clube e os meus amigos. Pois ao meu clube e a toda a minha família. Pois dende aquí, para todos eles. E bom, Yuri, esperamos ter-te aqui de volta a competir no Karaté galego muitas outras vezes. Espero que tenha valido a pena a viagem até aqui. Valeu a pena e ainda estamos a ver se vou conseguir ir para o próximo ano, mas penso que sim. Então nós estaremos aqui à espera, para nós é um prazer ter-vos aqui na nossa federação. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias por la entrevista y enhorabuena de nuevo. Muchas felicidades. Um bom ano a todos e um feliz ano novo. Gracias. Muchas gracias y feliz Navidad. Modalidad de capitán masculino menos de 28 kilos. Terceros puestos para Thiago Blanco Calvo y Alejandro Bilbao Rodríguez. Segundo puesto, Álvaro Blanco. Primer puesto, el campeón Alejandro González Fernández. Continuamos con la masculino preparado Thiago Blanco, Alejandro Bilbao, Lucas Rey y Axel Gil.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes, chicos. Hola. Boas. Bueno, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo vengo del Buncay y me llamo Borja. Vengo del Karate Club Macedo y me llamo Xavier. Bueno, chicos, o primeiro, noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Mucho. Sí. E, chicos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Pinanida. San Jordan. Pinanida de Jean Jordan, genial. E que vos pareceu vir a este campeonato nas vacacións do Nadal? Credes que é unha boa fecha para ter un campeonato aquí entre Papá Noel e os Reyes? Sí, porque si tienes suerte en ganar una medalla, puede ser un regalo también. Sí. Por suposto, vir ata aquí e pasalo tan ben con os compañeiros é un super regalo de Navidad, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A mis padres y a mis hermanas. A mi amigo de fútbol. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias. Prepárense Thiago Blanco, Alejandro, Ribao, Asensi y Lucas Rey. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos as nosas entrevistas cos nosos competidores na categoría de kumite alevín masculino menos de 34 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Me llamo Pablo y soy del Rambucán. Me llamo Roque y soy del Karate de Lantas Naveiras. Me llamo Álvaro y vengo del Rambucán. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Para vos foi unha sorpresa conseguilas ou xa era o vosso obxectivo? Objetivo, pero era sorpresa igualmente. Objetivo y sorpresa. Sorpresa. Super sorpresa de Nadal. Bueno, poderíamos decir que un obxectivo máis cumplido, ¿verdad? Sí. Estabades nerviosos antes de salir a competir ou ibades tranquilos? Muy nervioso. Requete nervioso. Muy nervioso. Moitos nervios por aquí. E que tal vos saíron os combates? Ben. A mí bien. Ben. Ben, pois claro, para conseguir estas medallas tiveche o que facer super ben. Así que, chicos, a quen lle queres dedicar esta medalla? A mi familia. A todos mis amigos de mi club, a mis coaches y a mi familia por haberme venido a apoyar y por haberme traído a este campeonato tan maravilloso. A Bryce y a el abuelo de mi mejor amigo que murió hace poquito. Pois dende aquí, para todos eles, un biquiño aceo por ese abuelo. Moitísimas gracias, chicos, pola entrevista. Noraboa de novo. Moitas grazas.
Rafael Gómez, Santiago Gandío, Asiel González. Moi boas tardes a todos e a todos. Continuamos as nosas entrevistas con nosos medallistas na categoría de comité alevín masculino, menos de 74 kilos, en iniciación. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? O meu nome é Iker Souto Cis e veño do club Karate Club Maceda. Chámome Lucas Pérez e soy do club L. Bueno, Iker e Lucas, como vos lo pasachedes neste campeonato realizando os combates? Estabades nerviosos? No. No. Nada nerviosos, así me gusta. E credes que vos saliron ben os combates? Sí. ¿Qué? Segundo puesto, Genial, chicos, pues ¿a quién le dedicamos esta medalla? A todo mundo. A dous meis amiños que se foron na Argentina. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. Boas tardes a todos e a todas. Continuamos coas nosas competidoras na categoría de comité alevín femenino menos de 26 kilos en iniciación. Moi boas tardes, chicas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu me chamo Marta. Club Karate de Valga. Terceira. Valentina y Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Julieta e Asociación Deportiva do Coto. Me chamo Ángela e sou Genial, chicas. O primeiro, darvos a enhoraboa a todas por conseguir estas super medallas. Contádenos, estabades moi nerviosas antes de salir a facer os combates? Sí, porque era a miña primeira vez. A primeira vez? Que valiente! Comité. É a primeira vez, sí. Estuve moi nerviosa porque era a miña primeira vez. No sé, como que mi cuerpo reaccionaba y eso. ¿Tú
estuve moi nerviosa porque era a primeira vez en comite. Carai, temos aquí unhas chicas super valientes que fixeron competición de comite por primeira vez. Noraboa doble a todas, chicas. E que tal o pasachedes? Gustou vos? Sí, moito. Foi moi divertido e moi guai. Genial. Moitísimo. Genial, genial. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A mamá e a papá. A meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Ao meu pai, a miña nai e ao meu irmán. Ao meu irmán, a miña nai e ao meu pai. Pois dende aquí para todos eles, que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas pola entrevista e noraboa de novo, chicas. Gracias. Moitas grazas. Moitísimas grazas. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos competidores na categoría de comité alevín masculino menos de 28 kilos. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o voso nome? Alejandro González Fernández. Álvaro Blanco Blanco. Alejandro, de que club vens? De squash de Coruña. E ti, Álvaro, cal é o teu club? El River Stone. O River Stone. Bueno, chicos, o primeiro darvos a noraboa aos dous por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes moi contentos. Muy contento. Muy contento. Super contentos. E contádenos, estabades moi nerviosos antes de salir a competir? Me caían gotas. Así. Mais ou menos, por aquí moito. E que tal o pasachedes durante os combates? Credes que o voso adversario era moi forte, que ibades moi sobrados? Yo lo que hice es jugar sucio. Jugar sucio? Explícanos eso. Ir a matar. A matar, carai. E por aquí? ¿Qué dijiste? Que no te... Como pasachedes durante o combate? Ven. Ben, genial, chicos. Pois a quen lle vamos a dedicar esta medalla? A miña irmá. Eu
a miña prima e o meu irmán. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Que? Enhoraboa. Grazas. Gracias. Genial, chicos, muchas gracias. Sí. Lo apaga este chico. La categoría infantil femenino menos de avanzado pasa al tatami número 3. Categoría infantil femenino menos de avanzado, tatami número 3, por favor. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos con nosos medallistas na categoría de kumite infantil masculino menos de 30 kilos avanzado. Moi boas tardes, chicos. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Del Narón y me llamo Miguel Ángel. Leotero, Club Karate Valga. Borja González, Chinesport. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas super medallas. Supoño que estaredes contentos. Sí. Gracias, sí, estou moi contento. Sí, moi contento. Para vos conseguir esta medalla foi unha sorpresa ou era o vosso obxectivo? Era nuestro objetivo. Era meu objetivo, pero foi unha sorpresa total. Meu objetivo era conseguir o oro, pero estuvo ben a plata, era meu objetivo tamén. Genial, o importante é aprender un pouquiño en cada competición, verdad? Sí. Bueno, chicos, e como vos atopabades antes de salir a facer os combates? Estabades moi nerviosos? No, no mucho. Un pouco. Sí, un pouquiño. Un pouquiño, bueno, como xa sodes bastante expertos, xa non vos afecta tanto, verdad? No. Sí. No, non moito. Bueno, chicos, pois a que vamos a dedicar esta medalla? A mi profe Gus, a mis pais e a mis amigos. A miña familia e uns amigos que están por aí. A todo o meu club e a miña familia. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Grazas, feliz Navidad.
boas tardes a todos e a todas. Continuamos as entrevistas con noso como competidor medallista na categoría alevín de kata e alevín menos de 34 kilos en cubite. Moi boas tardes, Luca. Moi boas tardes. Contanos, cal é o teu club? Escuela Karate Franza. Bueno, primeiro, noraboa por estas dúas super medallas. Supoño que estarás moi contento. Sí. Contanos, como te atopabas hoxe antes de facer a competición? Estabas moi nervioso? Bastante. Bastante nervioso, pero polo que vemos non te afectou en absoluto. No. E como pasache durante o campeonato? Muy bien. Moi ben, bueno, pois a que lle queres dedicar estas medallas? A mi padrino que no vino y a toda mi familia. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Continuamos cos nosos competidores na categoría de kumite alevín masculino menos de 28 kilos iniciación. Moi boas tardes, chicos. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Tiago y vengo de Docodo. Mi nombre es Alejandro y vengo del Karate Club Maceda. Mi nombre es Axel y vengo del Gin Sport. Bueno, chicos, o primeiro darvos unha super noraboa aos tres por conseguir estas super medallas. Que polo que vexo, bueno, tedes dúas cada un. Contádenos de que, como conseguiches cada unha das medallas? Eh, De que son, de kata, de kumite? La de oro es la de kata y la de kumite es la de bronce. A de plata é a de karate e a de bronce é a de kumite. A de bronce é a de kumite e a outra de bronce é de kata. Bueno, chicos, hoxe vadesvos para casa cargadiños de medallas. Como vos lo pasaches durante a competición? Foi divertido? Moito. Moito. Super divertido, esa ao final é o máis importante. Estabades moi nerviosos antes de salir? Un pouco. Sí. Moitísimo. Moitísimo, carai. Pois chicos, a quen lle dedicamos estas supermedallas? A mis entrenadores, que también son mis padres, a toda mi familia y amigos. A mi padre, a mi madre y a mi hermana. A mis amigos y a mis familiares. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Gracias. Gracias.
días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosa medallista na categoría de cata infantil masculino iniciación. Moi boas tardes. Igualmente. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Mi nombre es Jesús Gabriel Torres Simal. Vengo del Gym Sport. Bueno, primeiro, noraboa por esa supermedalla de ouro. Sí, Supoño que estarás moi contento. sí, Contanos, estabas moi nervioso antes de salir a facer as catas? sí. Bastante. E cal foi a cata que mellor che saiu hoxe? Geanidan. Jaian Nidan, carai. E pasáchelo ben? Sí. Pois a quen lle vamos a dedicar esta supermedalla? A papá y a mamá, a mis abuelos y a mi tía. Pois dende aquí, para todos eles. Moitas grazas pola entrevista e enhoraboa de novo. Sí.
Así que todas las categorías finalizadas, sitúense delante del podio para entrega de medallas. Vamos a empezar la infantil masculino menos de 30 kilos, iniciación. Preparado en el podio, Raúl Pérez, Pablo Vidal, Ignacio Brocos y Adrián Díaz. Señoras y señores, la Federación Gallega de Karate